Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 17 de noviembre. Estamos leyendo del primer libro de los Macabeos, capítulo 1 del 10 al 15, luego el 41 al 43, 54 al 57 y del 62 al 64. En aquellos días surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén, y subió al trono el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y, renegando la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldad. Y así continúa esta historia interesante. Queridos amigos, aquí nos está llamando a una verdadera alianza. Aquí dice, históricamente surge un vástago perverso ahí hoy. Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco, cuarto ciertamente, queridos amigos, que viene y que destruye. ¿Pero qué es lo que destruye? Y destruye las actitudes y las costumbres, las buenas costumbres, queridos amigos, de un pueblo, de una nación tan religiosa como era Israel en ese momento. Pero ya hay añadiendo falta la yagua carrera ave. Oimante oigo ave lleva ante las propuestas, les gustó a algunos que estaban ahí. Y entonces, como eran renegados, estaban de o renegados, cambiar de religión o ya por la iseta o renega, pero por algo, ¿verdad? Reniegan. ¿Y qué es lo que hacen? Hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque de que nos separamos, entonces buscamos aquí solamente el poder, el placer, las cosas que nos convienen a nosotros, lleva ñañe de bendiciones, que pega que amor, porque mío me dañan de los dioses paganos. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey Antíoco. Belleza guava, queridos amigos, con algo hoy cuante hoy ya es de lleva. No tendría que ser, y por eso que surgen estos grupos, el grupo de los Macabeos, que tienen ese ardor por Dios de luchar, de buscar, de purificar. Después de una lucha tan grande, ciertamente que van a poder liberarse de nuevo. Pero ya hay que esto puede suceder, y sucede también, queridos amigos, cuando nosotros vamos detrás de otros intereses mezquinos. Y humienda ya salvamos, ay nunca, porque peixa guaje talla yujuta, que al final de cuentas, como dice aquí, surgen algunos que estaban ya renegados de su propia vida, de su propia religión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.